Era una directora ejecutiva brillante que nunca se dejó llevar por las emociones. Cuando su empresa se vio en peligro, dio un paso impensable. Se casó con un completo desconocido del departamento de mantenimiento. Pero lo que no sabía era que él también estaba ejecutando una misión secreta. Y no era la única que tendía trampas. En las torres de cristal del centro de Seattle, donde acuerdos multimillonarios se cerraban con apretones de manos y se destruían con susurros, Camille Harley había construido su imperio sobre un principio simple: confiar en los datos, nunca en las personas. A sus 36 años, comandaba Helix Defense con la precisión de una gran maestra de ajedrez. Cada movimiento lo calculaba con 3 pasos de anticipación. La contratista de defensa que había heredado de su difunto padre se había convertido bajo su liderazgo en una potencia tecnológica, desarrollando sistemas de seguridad de vanguardia para gobiernos de todo el mundo. El legado de Harley se remontaba a 3 generaciones, comenzando con su abuelo Marcus, quien fundó la empresa en su garaje después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, William, la había transformado de una pequeña empresa de electrónica en una importante contratista de defensa. Pero fue Camille quien lo revolucionó todo, integrando inteligencia artificial y computación cuántica en sistemas de armas que parecían ciencia ficción apenas una década antes. Pero en esta gris mañana de octubre, mientras la lluvia caía a raudales sobre los ventanales de su despacho, Camille se enfrentó a una amenaza que ningún algoritmo podría haber predicho. Richard Kahl estaba sentado frente a su escritorio de caoba, con su cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa tan afilada como un cristal roto. A sus 51 años, tenía la confianza que da destruir pequeñas empresas antes del desayuno, la presencia que hacía que las salas de juntas se quedaran en silencio cuando él entraba. Los dedos de Camille no dejaban de moverse sobre su tableta, analizando los últimos datos del mercado con la intensidad concentrada que la había convertido en leyenda en los círculos corporativos. Su despacho era un testimonio de su mente analítica. Múltiples monitores que mostraban información de inteligencia en tiempo real, paredes cubiertas de premios y patentes, un tablero de ajedrez donde jugaba contra sí misma durante las sesiones de estrategia nocturnas. No habrá transición, Richard. Helix no está a la venta. Todo está a la venta, querido. Es solo cuestión de precio. Se inclinó hacia adelante, sus ojos grises fríos como el acero invernal, el tipo de mirada que había intimidado a directores ejecutivos el doble de grandes que él. Tu padre lo entendía. Antes de su desafortunado accidente, las palabras flotaban en el aire como veneno. Las manos de Camille se quedaron quietas por primera vez en horas. La muerte de su padre en esa expedición de montañismo, hacía 3 años, nunca le había parecido accidental, pero demostrarlo era harina de otro costal. William Harley había sido un escalador experimentado, meticuloso en su preparación, cuidadoso hasta la obsesión. La investigación oficial no había encontrado pruebas de crimen, pero algo en su interior siempre le había susurrado que el momento era demasiado oportuno. Mi padre también entendía la lealtad, respondió ella, con la voz firme como el bisturí de un cirujano. Algo que parecías haber olvidado cuando dejaste su empresa para fundar la tuya propia. La risa de Richard era amarga, cargada de décadas de resentimiento y agravios cuidadosamente alimentados. ¿Lealtad? Me dejó de lado en cuanto te graduaste de la escuela de negocios. 20 años de sociedad no significaron nada cuando su preciosa hija necesitaba una oficina en la esquina. Estabas malversando fondos del presupuesto de investigación y desarrollo. Yo estaba planeando para el futuro. Tu padre era demasiado sentimental para ver que Helix necesitaba evolucionar o morir. Richard se puso de pie, alisándose el traje de $1000 con elegancia practicada. Ahora, de todos modos, se está muriendo. El precio de tus acciones ha caído un 18% este trimestre. Tu ingeniero jefe desertó a mi empresa el mes pasado con la mitad de su equipo. Tu mayor contrato gubernamental vence en 6 semanas y mi contacto en el Pentágono me dice que es improbable que lo renueves. Cada palabra era un golpe calculado, pronunciado con la precisión de quien ha pasado meses identificando debilidades y puntos débiles.
Camille lo sintió, pero ya había sobrevivido a golpes de estado en la junta directiva y a adquisiciones hostiles. Había sobrevivido a la muerte de su padre y a la posterior crisis nerviosa de su madre, que finalmente falleció por cáncer 2 años después. Sobreviviría a Richard Kahl. Te estás olvidando de algo, dijo, levantando finalmente la vista de su tableta con la clase de mirada directa que había hecho que los inversores de riesgo firmaran cheques de 8 cifras sin leer la letra pequeña. ¿Qué es eso? Yo no pierdo. Todos perdemos tarde o temprano, Camille. La pregunta es si te irás con algo o verás como todo arde. Tus empleados, tus accionistas, el legado de tu padre, todo será ceniza si me obligas a actuar. ¿Y qué es exactamente lo que haces, Richard? ¿Qué te hace tan seguro de poder tomar algo que mi familia ha construido durante 70 años? La sonrisa de Richard se ensanchó. Y por primera vez, Camille vio algo realmente peligroso bajo su fachada corporativa. Porque sé cosas sobre Helix Defense que harían desaparecer tus contratos gubernamentales de la noche a la mañana. Porque tengo contactos que llegan a lugares que nunca imaginaste. Y porque he estado planeando esto durante mucho más tiempo del que crees. Después de que Richard se fuera, dejando un rastro de perfume caro y amenazas veladas, Camille se quedó sola en su oficina. La ciudad se extendía bajo ella, millones de luces que comenzaban a parpadear al acercarse el anochecer. En algún lugar entre esas luces estaban los 15.000 empleados que dependían de ella, las familias cuyo sustento pendía de un hilo de las decisiones que tomara a continuación. Había construido su vida evitando las decisiones emocionales que habían destruido a otros líderes. Mientras sus competidores tomaban decisiones basadas en el ego o los sentimientos, Camille dependía de datos, matrices de probabilidad y fríos análisis matemáticos. Esto la había enriquecido más allá de lo imaginable y la había hecho poderosa para su edad. Pero también la había dejado profundamente sola. La soledad nunca la había molestado antes. Se había dicho a sí misma que los apegos emocionales eran vulnerabilidades, que confiar en la gente era un lujo que no podía permitirse en un mundo donde el espionaje corporativo era rutinario y los apretones de manos amistosos a menudo precedían a adquisiciones hostiles. Pero de pie en su oficina vacía, ante la posibilidad de perder todo lo que su familia había construido, se preguntó si su aislamiento podría ser finalmente su perdición. Abrió el último cajón de su escritorio y sacó un sobresellado con la cuidadosa letra de su madre. Elizabeth Harley había dejado instrucciones específicas. Esta carta solo debía abrirse si Helix enfrentaba una amenaza existencial. 6 meses después de la muerte de su madre por cáncer, Camille nunca había sentido que se hubiera cruzado ese umbral. Hasta ahora. El papel era color crema, caro, el mismo membrete que su madre había usado para ocasiones formales y correspondencia importante. Pero las palabras eran puramente Elizabeth Harley brillante, poco convencional y ligeramente peligrosa. Mi querida Camille, comenzaba la carta en la precisa caligrafía de su madre. Si estás leyendo esto, entonces alguien te ha empujado a un rincón donde la estrategia tradicional ha fallado. Tu padre siempre decía que en ajedrez, cuando todos los movimientos convencionales conducen a la derrota, debes sacrificar una pieza para crear el caos. Pero siempre le dije que estaba pensando demasiado en pequeño. Cuando se pueden anticipar ataques predecibles, elige el movimiento que ni siquiera una computadora puede calcular. El corazón humano, mi querido, es el único comodín verdadero que queda en nuestra era digital. El corazón humano, mi querido, es el único comodín verdadero. El corazón humano, mi querida, es el único comodín verdadero. Todo. A la mañana siguiente, caminó por el extenso complejo de Helix con nuevos ojos. La sede ocupaba 6 edificios conectados por puentes aéreos, una pequeña ciudad dedicada al negocio de la defensa nacional. Pasó por los laboratorios donde sus ingenieros diseñaban los sistemas de armas del mañana, trabajando con procesadores cuánticos y redes de inteligencia artificial que expandían los límites de lo que era tecnológicamente posible.
Pasó por las salas de conferencias donde se negociaban acuerdos millonarios con gobiernos que oficialmente no existían. Pasó por los pisos ejecutivos donde sin duda acechaban los espías de sus competidores, recopilando inteligencia para sus propios fines estratégicos. Bajó a los niveles del sótano, donde el personal de mantenimiento trabajaba en el anonimato. Estas eran las personas invisibles que mantenían el edificio en funcionamiento, que tenían acceso a cada habitación y a cada secreto, pero a quienes los ejecutivos nunca veían realmente. Se movían por el ecosistema corporativo como fantasmas, esenciales pero inadvertidos, a quienes se les confiaba todo y a quienes no se les atribuía nada. Nathan Dourn estaba cambiando una bombilla fluorescente en el sótano cuando Camille lo encontró. A sus 42 años, se movía con la economía de movimientos de quien ha aprendido a no desperdiciar el tiempo, cada gesto preciso y decidido. Su cabello oscuro comenzaba a mostrar canas en las sienes, y sus manos, notó de inmediato, tenían cicatrices que no provenían de trabajos de mantenimiento. Tenía callos que sugerían entrenamiento con armas y una fina línea blanca en los nudillos que parecía sospechosamente una herida de arma blanca. «Señor Dourn», dijo, y él se giró con una calma que la sorprendió. La mayoría de los empleados se ponían nerviosos en su presencia, tropezando con las palabras o permaneciendo firmes, incómodos. Nathan simplemente sostuvo su mirada con firmes ojos marrones que parecían evaluarla con la misma intensidad analítica que solía reservar para los miembros hostiles de la Junta. «Señora». Su voz era tranquila, controlada, con un ligero acento que no pudo identificar. Llevaba 5 años trabajando en Helix, según su expediente, pero al mirarlo ahora, Camille se dio cuenta de que no sabía casi nada del hombre al que estaba a punto de proponerle matrimonio. Nathan dijo, «Tengo una propuesta para ti, una que requerirá total discreción y un compromiso absoluto». Nathan dejó sus herramientas y le dedicó toda su atención. Había algo en su forma de escuchar, no como un empleado que recibe órdenes, sino como un igual que evalúa a un posible aliado. La mayoría de las personas en su posición se habrían sentido intimidadas por su repentina aparición, por la evidente importancia de lo que fuera que estuviera a punto de discutir. Nathan parecía simplemente curioso. «Te escucho. Necesito un marido, durante 6 meses. El acuerdo sería puramente contractual, por supuesto. Vivirías en mi ático, asistirías a ciertos eventos sociales y convencerías al mundo de que Camille Harley ha hecho algo completamente impredecible. A cambio, recibirías $500,000 y la garantía de que cualquier secreto que escondas permanecerá oculto». La expresión de Nathan no cambió, pero algo brilló en sus ojos, no exactamente sorpresa, sino una especie de reconocimiento, como si hubiera estado esperando algo inusual, aunque quizás no tan inusual. «¿Qué le hace pensar que tengo secretos?» «Todos tenemos secretos, señor Dourn. La pregunta es si los suyos se ajustan a mis necesidades». Hizo una pausa, estudiando su rostro con la misma intensidad con la que analizaba las tendencias del mercado. «Ha trabajado aquí durante 5 años, pero su historial laboral anterior tiene lagunas que no tienen sentido. Tiene habilidades que van mucho más allá de lo que requiere su puesto. Y ayer, cuando ese reportero hacía preguntas indiscretas cerca del muelle de carga, se colocó de tal manera que su cuerpo bloqueó la visión de la cámara sobre los manifiestos de envío. La mayoría de la gente se habría hecho a un lado». Nathan asintió lentamente, y ella casi pudo verlo haciendo sus propios cálculos. «¿Cuándo empezamos?» La boda se celebró 3 días después en una pequeña capilla con vistas a la bahía de Elliot. Camille llevaba un sencillo vestido color marfil que costaba más que los coches de la mayoría, con sus elegantes líneas diseñadas por un modisto milanés que solía vestir a la realeza europea. Nathan llevaba un traje gris oscuro que le sentaba a la perfección, demasiado perfecto, se dio cuenta, para alguien que supuestamente compraba en tiendas. La sastrería era cara, probablemente a medida, lo que planteaba nuevas preguntas sobre sus antecedentes que ella archivó para su posterior análisis. La ceremonia fue breve, eficiente y completamente desprovista de emoción.
Intercambiaron votos escritos por abogados y anillos comprados por asistentes. La capilla solo albergaba al mínimo número de testigos requerido por ley. El abogado personal de ella, el supervisor del edificio de él y un fotógrafo que capturó imágenes que pronto aparecerían en periódicos de todo el mundo. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, su beso fue un simple roce de labios, una transacción comercial sellada con el mínimo contacto físico. Pero incluso ese breve roce provocó una sacudida inesperada en Camille, un recordatorio de que, más allá de los cálculos estratégicos y las maniobras corporativas, seguían siendo dos personas cuyas vidas acababan de quedar inextricablemente unidas. La respuesta mediática fue inmediata y explosiva. Heredera de Defense se casa con un trabajador de mantenimiento en una ceremonia sorpresa. La impactante boda de Camille Harley con un empleado desconocido. ¿Amor o estrategia? El inesperado del CEO plantea interrogantes. La noticia dominó las noticias económicas durante 48 horas, eclipsando todo lo demás en un torrente de especulaciones y análisis. Los mercados financieros reaccionaron con confusión y volatilidad. Los precios de las acciones de Helix Defense fluctuaron drásticamente mientras los inversores intentaban comprender las implicaciones del matrimonio para el futuro de la empresa. Algunos analistas lo calificaron de brillante maniobra publicitaria, otros se preocuparon por la estabilidad mental de Camille y algunos sugirieron que podría estar relacionado con alguna estrategia corporativa más amplia que aún no habían identificado. La reacción de Richard Cale fue exactamente lo que Camille esperaba. A las pocas horas del anuncio, su ataque cuidadosamente orquestado contra Helix Defense fracasó. Los miembros de la junta directiva, presionados para votar en su contra, comenzaron a preguntar sobre los antecedentes de su nuevo esposo. Los periodistas, que habían recibido noticias negativas sobre su liderazgo, de repente se encontraron con un romance de cuento de hadas que cubrir. La presión financiera que se había acumulado durante semanas se alivió repentinamente a medida que la atención del mercado se centraba en el interés humano. Pero, como Camille pronto descubrió, casarse con Nathan Dourn había introducido variables que no había tenido en cuenta. Vivir con él era como compartir espacio con un fantasma. Se movía por su ático con silenciosa eficiencia, sin tocar jamás sus pertenencias, sin dejar rastros de su presencia, salvo el tenue aroma a jabón y acero que impregnaba las habitaciones tras su paso. El apartamento tenía 325 metros cuadrados de moderna elegancia, con vistas panorámicas del estrecho y muebles que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero Nathan lo ocupaba como un visitante temporal, con cuidado de no tocar nada que pudiera indicar que pertenecía allí. Preparaba el desayuno antes de que ella se despertara y tenía la cena lista cuando volvía del trabajo. Pero comieron prácticamente en silencio, cada uno absorto en su análisis de la información del día. Porque de eso se trataba, comprendió Camille. Nathan no solo observaba su entorno, sino que los vigilaba. La forma en que sus ojos seguían el movimiento a través de las ventanas, la sutileza con la que probaba cerraduras y cámaras de seguridad, el hecho de que, de alguna manera, sabía en quiénes de sus empleados domésticos se podía confiar y en quién no. Estas no eran habilidades aprendidas en un entrenamiento de mantenimiento. Eras militar, dijo una noche, observándolo limpiar eficientemente los platos de la cena con la precisión metódica que sugería entrenamiento institucional. Todo el mundo lo da por sentado. No es una suposición. Ayer, cuando el ascensor hizo ese chirrido, te moviste instintivamente para interponerte entre el sonido y yo. Esa es una postura protectora. Respuesta entrenada. Dejó su copa de vino, concentrándose en él con la intensidad analítica que la había hecho rica. La forma en que sostienes un cuchillo mientras cocinas sugiere entrenamiento de combate. Las cicatrices en tus manos no son de accidentes de mantenimiento, y duermes exactamente 4 horas cada noche, lo cual concuerda con el acondicionamiento militar para operaciones de alto estrés. Nathan secó una copa de vino con precisión, con movimientos económicos y practicados. Quizás solo soy educado. La cortesía no explica por qué te despiertas al menor ruido,
ni por qué tienes callos en las manos por el entrenamiento con armas, ni por qué, de alguna manera, conoces los protocolos de seguridad del edificio mejor que quienes llevan décadas trabajando aquí. Dejó el vaso y se giró para mirarla, y por primera vez desde su boda, ella vio algo genuino en su expresión, no la cuidadosa neutralidad que solía mantener, sino un destello del hombre que se escondía tras la actuación. ¿Le preocupa su seguridad, señora Doorn? El nombre seguía sintiéndose extraño, como un disfraz que no le quedaba del todo bien. Me preocupan variables que no puedo calcular. Entonces calcula esto, dijo Nathan, acercándose. Todas las mañanas reviso las transmisiones de seguridad para detectar actividad inusual. Todas las noches, verifico que nadie haya accedido a tus archivos privados. Todas las noches, me aseguro de que solo quienes conocen tu ubicación sean quienes necesitan saberla. Sean cuales sean los secretos que tengo, están trabajando a tu favor. El primer intento de asesinato ocurrió 2 semanas después. Camille trabajaba hasta tarde en su oficina, como casi todas las noches, rodeada de informes financieros e informes de inteligencia que pintaban un panorama cada vez más inquietante de las actividades de Richard. El edificio estaba casi vacío, solo guardias de seguridad y unos pocos ingenieros dedicados trasnochando en los niveles inferiores. Fuera de sus ventanas, Seattle brillaba en la oscuridad, ajena a la guerra corporativa que se libraba en sus relucientes torres. Las luces se apagaron de repente, por completo, como si alguien hubiera accionado un interruptor general. La electricidad de emergencia se conectó de inmediato, bañándolo todo de un rojo infernal, pero esos cruciales segundos de oscuridad fueron todo lo que el intruso necesitó. Oyó el susurro de un arma con silenciador y se arrojó detrás de su escritorio justo cuando la silla en la que había estado sentada explotó en una lluvia de relleno y astillas. La puerta de la oficina se abrió de golpe y apareció Nathan, moviéndose con fluida gracia entre las sombras. Pero este no era el silencioso trabajador de mantenimiento con el que se había casado. No sostenía herramientas de conserje, el arma en sus manos era de grado militar y la usó con la precisión de quien ya había matado. 3 disparos rápidos, y el francotirador en la azotea vecina se silenció para siempre. ¿Estás herida?, preguntó Nathan, ayudándola a ponerse de pie con manos suaves pero profesionales que la revisaron por si tenía heridas mientras la sujetaban. Las manos de Camille temblaban de adrenalina, se dijo a sí misma. No de miedo. Había sobrevivido a reuniones de la junta directiva que habrían destrozado a ejecutivos de menor rango, pero alguien acababa de intentar asesinarla en su propia oficina. ¿Cómo lo supiste? Las imágenes térmicas mostraban a alguien descendiendo en rapel por el edificio de enfrente. He estado monitoreando amenazas desde el primer día. ¿Cómo monitoreando? ¿Con qué equipo? Nathan enfundó su arma debajo de la chaqueta, con un movimiento tan suave que parecía ensayado. Equipo que oficialmente no existe. Nathan. Ella lo agarró del brazo, sintiendo músculos sólidos bajo la tela de su camisa. ¿Quién eres realmente? Alguien que te necesita con vida. El ataque lo cambió todo. De repente, su matrimonio de conveniencia se convirtió en una auténtica alianza de supervivencia. Richard se despreocupó, y Camille comprendió que la muerte de su padre podría haber sido solo el comienzo de una trama mucho más compleja. El atentado contra su vida había sido profesional, bien planeado, ejecutado por alguien con recursos considerables y sin restricciones morales. Está escalando, dijo a la mañana siguiente, mientras estudiaba las imágenes de seguridad del ataque en su sala de conferencias privada. El video mostraba la aproximación del francotirador con una claridad escalofriante, una figura con equipo táctico negro moviéndose con precisión militar. Lo que significa que lo estamos logrando. Se siente amenazado. Nathan examinaba el equipo del francotirador, catalogando cada pieza con minuciosidad profesional. Las armas eran de primera calidad, el tipo de equipo que costaba más que las casas de la mayoría de la gente y no se conseguía por los canales normales. Esto no es violencia aleatoria. Las armas, el momento, la ejecución, esto fue planeado por alguien con recursos considerables.
Richard tiene recursos. No estos recursos. Este equipo es excedente militar de operaciones con presupuesto negro. Quienquiera que haya equipado a este equipo tiene conexiones con lugares muy oscuros. Nathan levantó la vista de la mira telescópica que había estado examinando. Esto no es espionaje corporativo, Camille. Es algo mucho más peligroso. Camille sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima otoñal de Seattle. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu esposo se ha hecho enemigos que no aparecen en ningún organigrama corporativo. El segundo ataque se produjo durante la gala anual de contratistas de defensa, el tipo de evento brillante donde se cierran acuerdos multimillonarios con champán y caviar. Camille estaba dando un discurso inaugural sobre el futuro de la ciberseguridad a una audiencia de 400 de las personas más poderosas de la industria. Generales, miembros del gabinete, directores ejecutivos que controlaban sistemas de armas que podían arrasar ciudades. Estaba a mitad de su presentación cuando alguien hackeó los sistemas de emergencia del edificio. De repente, todas las salidas fueron selladas, todos los ascensores se detuvieron y el gas venenoso comenzó a filtrarse por el sistema de ventilación. El olor acre llenó el salón de baile en segundos, causando pánico inmediato entre las personas que no estaban acostumbradas al peligro físico. El pánico se extendió por el salón de baile como un reguero de pólvora. 400 de las personas más poderosas de la industria de defensa se pisoteaban en una carrera desesperada hacia salidas que no se abrían. Generales que habían comandado ejércitos y políticos que habían iniciado guerras se encontraron arañando puertas como animales atrapados. Pero Nathan ya se movía, tirando de Camille hacia un pasillo de servicio que ella ni siquiera había notado. Protocolos de emergencia, gritó por encima del caos, su voz atravesando los gritos y las alarmas. La salida del personal de cocina se abre con un mando manual. Corrieron por los pasillos de servicio mientras las alarmas sonaban a su alrededor, Nathan guiando con la confianza de quien ha memorizado cada plano, cada sistema de emergencia, cada posible ruta de escape. Tras ellos, Camille podía oír el sonido de cristales rotos al romperse las ventanas en intentos desesperados por escapar, el estruendo de mesas volcadas y las voces aterrorizadas de personas que nunca imaginaron luchar por sus vidas. ¿Cómo sabes lo del mando manual?, jadeó Camille al llegar a la cocina, con los pulmones ardiendo por los gases. Porque yo lo instalé. Nathan arrancó un panel de la pared, revelando dispositivos electrónicos que definitivamente no estaban allí durante la construcción original del edificio. Sus dedos recorrieron un teclado con eficiencia experta, y de repente la puerta de acero se abrió, revelando un bendito aire fresco y libertad. «Vete», dijo, empujándola hacia la salida. ¿Y los demás? El gas es falso. Diseñado para causar pánico, no bajas. Todos estarán bien cuando dejen de intentar matarse. Mientras estaban en el callejón detrás del centro de convenciones, viendo llegar los vehículos de emergencia con las sirenas encendidas, Camille estudió el perfil de su esposo bajo los destellos de las luces. Escudriñaba los edificios circundantes con la minuciosidad sistemática de alguien entrenado en amenazas y defensa. Su cuerpo estaba posicionado para protegerla de posibles posiciones de francotirador. ¿Has estado planeando esto? Yo lo he estado planeando todo. Nathan. Se giró para mirarlo directamente, ignorando el caos que los rodeaba. ¿Quién eres realmente? Guardó silencio un largo momento, y en ese silencio, casi pudo verlo haciendo sus propios cálculos. Confianza versus seguridad operativa. Parámetros de la misión versus sentimientos personales que podrían haber ido creciendo a pesar de su disciplina profesional. Alguien que necesita a Richard Kahl se detuvo tanto como tú. La investigación posterior no reveló nada oficial. Las cámaras de seguridad habían fallado en momentos cruciales, sus discos duros misteriosamente dañados. El gas resultó ser una niebla teatral mezclada con químicos inofensivos pero de olor aterrador, diseñados para causar pánico sin daños permanentes. No había huellas dactilares, ni ADN, ni rastro de los perpetradores,
salvo la sofisticada coordinación necesaria para llevar a cabo semejante operación. Pero Camille empezaba a comprender que la investigación oficial era irrelevante. La verdadera guerra se libraba en la sombra por personas que no existían en ninguna base de datos a la que pudiera acceder. Richard no era solo un rival corporativo, estaba conectado a algo mucho más peligroso, una red de operadores que trataban las vidas humanas como bajas aceptables en su juego más amplio. Empezó su propia investigación. Utilizando recursos que Richard probablemente había olvidado que poseía, Camille se sumergió en registros financieros, archivos personales e informes de noticias archivados que se remontaban a décadas atrás. Rastreó empresas fantasma a través de bancos offshore, analizó patrones en contratos gubernamentales y cruzó los movimientos de empleados entre contratistas de defensa. Su mente analítica, experta en estrategia corporativa, demostró ser igual de eficaz en el trabajo de inteligencia. Lo que descubrió la dejó helada. Richard no era solo un director ejecutivo rival con rencor. Estaba conectado a una red de traficantes de armas, mercenarios y agentes de inteligencia que traficaban con secretos capaces de derrocar gobiernos. La empresa que había creado tras dejar Helix Defense no era solo un competidor, sino una fachada para la venta de armas a organizaciones que oficialmente no existían, grupos terroristas y estados rebeldes que pagaban precios exorbitantes por tecnología militar de vanguardia. Las pistas financieras conducían a bancos en países sin tratados de extradición. Empresas fantasma registradas en jurisdicciones donde las leyes de privacidad imposibilitaban la investigación y sistemas de pago diseñados para blanquear dinero procedente de fuentes que horrorizarían al público en general. Richard había construido un imperio con dinero manchado de sangre, vendiendo la muerte al mejor postor mientras mantenía la fachada de un empresario legítimo. Y el nombre de Nathan aparecía en esos archivos. No como Nathan Doorn, trabajador de mantenimiento. Como el agente Fénix, un agente encubierto cuya especialidad era infiltrarse en organizaciones criminales y desmantelarlas desde dentro. Su última misión oficial había terminado hacía 18 meses, cuando todo su equipo murió en una operación comprometida desde dentro. Los informes de la misión que sobrevivieron presentaban la imagen de un brillante agente que había desaparecido del mapa tras descubrir que su contacto, el responsable de las muertes de su equipo, seguía activo y seguía siendo peligroso. El agente Fénix había estado buscando a ese contacto desde entonces, trabajando al margen de los canales oficiales, siguiendo un rastro de corrupción que conducía desde campos de batalla extranjeros hasta las salas de juntas estadounidenses. Ese contacto se llamaba Richard Kahl. Camille estaba sentada en su estudio, rodeada de impresiones y documentos clasificados que no deberían haber existido, intentando procesar la magnitud de lo que había descubierto. Su matrimonio era falso, pero la conspiración que lo rodeaba era aterradoramente real. Su esposo era un espía, pero también un hombre que buscaba justicia por sus amigos asesinados. Su enemigo era peor de lo que imaginaba, pero finalmente comprendió por qué Nathan había accedido a ayudarla. «Lo sabías», dijo cuando Nathan regresó de su inspección de seguridad vespertina. Vio los documentos esparcidos sobre su escritorio y asintió con expresión cuidadosamente neutral. «Algunos. Richard mató a tu equipo». Richard dio la orden. No fue él quien apretó el gatillo. Nathan se sirvió un vaso de whisky en el bar, su primera copa desde que se casaron. Pero él fue quien los delató, quien convirtió una operación rutinaria de inteligencia en una masacre. Y lo has estado buscando desde entonces. Nathan tomó un sorbo de whisky, saboreándolo como quien rara vez se permite tales lujos. He estado esperando la oportunidad adecuada. Kahl está protegido por múltiples conexiones legítimas, tanto comerciales como gubernamentales. No puedes simplemente ir y dispararle. Así que me usaste. Yo usé la situación, igual que tú me usaste. Camille sintió un nudo en el pecho. Ira, traición o quizás decepción porque lo que había empezado a parecer real era solo otra actuación. Somos una buena pareja, ¿verdad? El director ejecutivo que no confía en nadie y el espía que se gana la vida mintiendo. Camille.
Nathan dejó su copa y se giró para mirarla, y ella vio algo en su expresión que nunca antes había visto. Vulnerabilidad, quizás, o la clase de honestidad que conlleva un gran coste personal. Todo lo que te dije sobre protegerte, sobre mantenerte a salvo, era real. ¿Lo era? ¿O solo era una tapadera útil para tu venganza? Ambas cosas. Su honestidad era brutal, y de alguna manera, tranquilizadora. Pero en algún punto entre la boda falsa y las balas reales, las cosas cambiaron. Quería creerle. Más que eso, quería confiar en él. Pero la confianza era un lujo que nunca había podido permitirse. Para pagar, y enterarse de que su esposo era un agente federal que buscaba venganza contra el mismo hombre que amenazó a su empresa parecía demasiada coincidencia como para aceptarla sin más. Richard está planeando algo grande, dijo, centrándose en la información que tenían ante sí. Estas transferencias financieras, el momento de los ataques que está preparando para una operación importante. Nathan estudió los documentos por encima de su hombro, y ella era plenamente consciente de su presencia, del calor de su cuerpo, del sutil aroma de su loción para después del afeitado, mezclado con algo que podría haber sido pólvora de su mantenimiento de armas nocturno. La presentación del prototipo de Helix Defense es la semana que viene. Su nueva red de defensa asistida por IA. ¿Cómo lo sabe? Eso está clasificado por encima de su nivel de autorización. Porque el nivel de autorización del agente Phoenix es significativamente superior al de Nathan Doorn. La presentación del prototipo fue el evento más importante del año de Helix Defense. Funcionarios gubernamentales, altos mandos militares y contratistas de defensa aliados se reunirían para ver el futuro de la seguridad nacional, un sistema de IA que podría coordinar respuestas defensivas en múltiples plataformas, reaccionar a las amenazas más rápido que los operadores humanos y adaptarse a nuevos patrones de ataque en tiempo real. Representó 5 años de desarrollo y cientos de millones de dólares en investigación. También fue la oportunidad perfecta para que Richard diera un golpe de asesinato contra todo lo que Camille había construido. Él va a sabotear la manifestación, se dio cuenta. Haga que parezca que nuestros sistemas son defectuosos o comprometidos. Peor que eso. Nathan estaba leyendo a través de los registros financieros de Richard con la intensidad enfocada de un rompecódigos. Estos pagos a cuentas en alta mar. El momento en que no solo planea avergonzarlo. Él planea enmarcarte por traición. Las palabras golpean como golpes físicos. La traición significaba prisión, desgracia, la destrucción completa de todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones. Significaba que Richard ganaría absolutamente, tomando el control de la defensa de Helix y usarla para expandir su imperio criminal con el respaldo completo del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que detenerlo. Lo haremos. La voz de Nathan llevaba la fría certeza de alguien que había terminado las amenazas antes. Pero vamos a hacerlo juntos. No más secretos. No más agendas separadas. Asociación completa. Camille miró al hombre con el que se había casado como un gambito estratégico y se dio cuenta de que en medio del romance falso y el peligro real, había comenzado a confiar en él. No porque los datos respaldaron esa decisión, sino porque su corazón había hecho cálculos que su mente no podía procesar. Asociación completa, ella estuvo de acuerdo. La semana previa a la presentación del prototipo fue una clase magistral en la guerra coordinada. Camille usó sus recursos corporativos para rastrear las redes financieras de Richard, mientras que Nathan empleó sus contactos de inteligencia para mapear la estructura operativa de la conspiración contra ellos. Trabajaron en 18 horas de días, sostenidos por el café, la determinación y la creciente conciencia de que funcionaron como un equipo con una eficiencia que trascendió sus capacidades individuales. La brillantez analítica de Camille combinada con la experiencia operativa de Nathan creó una sinergia que ninguno de los dos esperaba. Podía identificar patrones en datos financieros que revelaban la estructura de las redes criminales, mientras que él entendía cómo operaban esas redes en la práctica. Juntos, comenzaron a ver el alcance completo de la operación de Richard, no solo una adquisición corporativa,
sino una infiltración sistemática de la industria de defensa que había sido años en proceso. Ha estado planeando esto desde antes de que tu padre muriera, Nathan anunció en la mañana del evento, difundiendo fotos de vigilancia en su mesa de comedor. Estas reuniones con operativos extranjeros, el reclutamiento de activos dentro de las agencias gubernamentales, esto no es oportunista. Esta es una estrategia a largo plazo para comprometer las capacidades de defensa estadounidense. Y la presentación del prototipo es su final del juego. Él va a usar la manifestación misma. Nuestra inteligencia sugiere que ha plantado evidencia que hará que pareciera que ha estado vendiendo secretos de defensa a gobiernos extranjeros. Cuando el sistema AI demuestra sus capacidades, activará una violación de datos que le apunta directamente a usted. ¿Cómo lo contrarrestamos? Le damos exactamente lo que quiere, y luego lo volvemos contra él. El centro de convenciones de Seattle se había transformado en un escaparate de alta tecnología, su cavernoso salón principal lleno de pantallas que representan la vanguardia de la tecnología militar. Los contratistas de defensa compitieron por atención con elegantes presentaciones de sistemas de armas que parecían accesorios de las películas de ciencia ficción. Los oficiales militares y los contratistas gubernamentales llenaron el auditorio, mientras que el personal de seguridad mantenía un perímetro que Nathan había ayudado a diseñar. En el escenario, el prototipo de defensa de Helix tarareaba en silencio, sus elegantes curvas que esconden tecnología revolucionaria que podría remodelar la guerra moderna. El sistema de IA estaba contenido en una carcasa no más grande que un refrigerador, pero su poder computacional excedió cualquier cosa previamente desarrollada para aplicaciones militares. Camille se paró en el podio, radiante en un traje de la Marina que proyectaba autoridad y confianza. Para la audiencia, ella parecía tranquila, profesional, completamente en control. Solo Nathan, observando desde las alas, podía ver la ligera tensión en sus hombros que indicaban que estaba lista para la batalla. Damas y caballeros, ella comenzó, su voz se transmite fácilmente a través del auditorio lleno. Hoy será testigo del futuro de la defensa nacional. Nuestra cuadrícula asistida por IA representa 5 años de desarrollo y la experiencia combinada de nuestros mejores ingenieros. Pero más que eso, representa nuestro compromiso de proteger las libertades que apreciamos. En la audiencia, Richard Kahl se sentó en la tercera fila, su cabello plateado perfecto debajo de las luces del escenario, su sonrisa afilada con anticipación. No tenía idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado por cámaras de seguridad que Nathan había reprogramado, o que el teléfono inteligente en su bolsillo había sido comprometido por el software que Camille había desarrollado específicamente para este momento. La demostración comenzó sin problemas. El sistema de IA de Helix Defense rastreó las amenazas simuladas con una precisión impresionante, coordinando respuestas defensivas que habrían requerido docenas de operadores humanos solo años antes. La audiencia observó con fascinación cómo la tecnología que definiría la próxima generación de guerra se desarrollaba ante sus ojos. Entonces Richard hizo su movimiento. El ataque cibernético fue sofisticado, multifacético, diseñado para abrumar los sistemas de Helix al tiempo que implantaba evidencia de la supuesta traición de Camille. Los archivos clasificados comenzaron a aparecer en las redes públicas, su contenido sugiriendo que había estado vendiendo secretos militares a gobiernos extranjeros durante años. Los registros financieros se materializaron en las bases de datos de Helix, que muestran pagos de países que se consideraban hostiles a los intereses estadounidenses. El sistema de IA en sí comenzó a mostrar advertencias de que su seguridad había sido comprometida desde adentro. Pero Camille estaba listo. En lugar de luchar contra el ataque, permitió que continuara mientras sus propias contramedidas rastreaban cada bocado a su fuente. Toda la red de Richard, cuidadosamente oculta detrás de capas de cifrado y mala dirección, de repente se hizo visible a medida que sus propias armas se volvieron contra él. Parece que estamos experimentando un ciberataque, Camille anunció con calma cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el centro de convenciones. Afortunadamente, nuestro sistema de IA está diseñado para rastrear tales intrusiones en su fuente. En las pantallas masivas que flanquean el escenario, la red oculta de Richard comenzó a aparecer. Los registros financieros que muestran pagos a mercenarios y traficantes de armas aparecieron en tiempo real.
Los registros de comunicación revelaron planes para asesinar a competidores y funcionarios gubernamentales. Evidencia de video de reuniones con terroristas internacionales que deberían haber sido imposibles para un empresario legítimo en contacto con múltiples pantallas. La cara de Richard se volvió blanca cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La evidencia de sus crímenes se transmitía a una audiencia que incluía altos funcionarios del Pentágono, agentes del FBI y oficiales de inteligencia de naciones aliadas. Comenzó su teléfono, probablemente para desencadenar algún tipo de protocolo de emergencia, pero Nathan ya se estaba moviendo a través de la audiencia con eficiencia rápida y silenciosa. El agente Phoenix, Oficina Federal de Investigación, dijo Nathan, Richard Kahl, está bajo arresto por conspiración, tráfico de armas y múltiples cargos de asesinato. El público estalló en el caos cuando los asociados de Richard intentaron huir y agentes federales que habían sido posicionados en todo el edificio se movió para interceptarlos. Pero el propio Richard se sentó congelado, mirando la evidencia de sus crímenes mostrados en las pantallas para que todos lo vean. Usted, dijo, mirando a Nathan con el reconocimiento de amanecer. Se suponía que debías estar muerto. Su inteligencia era defectuosa, respondió Nathan, asegurando esposas alrededor de las muñecas de Richard. Al igual que su planificación operativa. Cuando Richard fue llevado, aún protestando por su inocencia a cualquiera que escuchara, Camille se encontró sola en el escenario donde el futuro de su compañía acababa de ser asegurado. La manifestación se había convertido en algo mucho más significativo que la destrucción pública de una red criminal que había operado en sombras durante décadas. Nathan apareció a su lado, ya no la trabajadora de mantenimiento tranquila que se había casado, pero claramente el agente federal que siempre había sido. ¿Se acabó?, preguntó ella. La amenaza inmediata. Sí. La red de Richard tomará meses para desmantelar completamente, pero el liderazgo central se neutraliza. Se unieron juntos, en el auditorio de vaciado gradualmente, ambos conscientes de que su matrimonio falso había cumplido su propósito y pronto terminaría. El contrato que habían firmado especificado 6 meses, pero sus objetivos se habían logrado en 6 semanas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Camille. Nathan estuvo en silencio por un largo momento, y pudo verlo luchando con preguntas que no tenían nada que ver con la seguridad operativa o los parámetros de la misión. Eso depende, dijo finalmente, de si quieres tomar decisiones basadas en la lógica o en lo que tu corazón te está diciendo. Camille pensó en la mujer que había estado hace 6 semanas, brillante, motivada, completamente sola. Pensó en el matrimonio estratégico que no había sido más que un movimiento de ajedrez diseñado para crear caos en los planes de sus enemigos. Pensó en el espía que había aceptado ayudarla para sus propios fines, y en algún lugar del camino se había convertido en algo más. Luego sacó el contrato de matrimonio de su bolso y lo rompió lentamente por la mitad. Esta vez, dijo, dejando que las piezas caigan como confeti, no más fingir. La sonrisa de Nathan fue la primera expresión completamente genuina que había visto de él, y Camille se dio cuenta de que la decisión más lógica que había tomado era confiar en algo que no podía cuantificar o calcular. El genio CEO que nunca interpretó por las reglas de la emoción, había descubierto que a veces el corazón era el más inteligente estrategista de todos. Gracias.